A todos, otra vez más estamos aquí. Hoy me hace mucha ilusión porque voy a hablar con Ástico, para mí mi maestra, y voy a esperar a ver si conecta, pero me presento de nuevo, que soy Virginia Tarín, eh, soy terapeuta psicocorporal. Y para mí el cuerpo tiene una importancia vital en el proceso terapéutico y en el proceso meditativo. Y desde ese lugar pues he querido como llevar conciencia, atención al cuerpo desde diferentes ámbitos, con diferentes profesionales, para darle pues el lugar que le corresponde, la importancia al cuerpo que muchas veces queda relegado con el proceso cognitivo. Y bueno, hoy pues especialmente ilusionada de charlar con Ástico, y a ver si aparece por aquí. Damos un segundito. Creo que Ástico no requiere mucha presentación, pero es una maestra tántrica, una mujer bellísima, con mucha presencia, con una capacidad de amor y de compasión increíble. Y, y para mí es un ejemplo a seguir y una guía en el camino. Y he aprovechado con Ástico, podría hablar de miles de temas porque es un pozo de sabiduría, como decía en el post, pero creo que hay muy pocas personas con las que puedo hablar de la bioenergética y de los chakras. Por eso le he pedido que hablásemos de este tema. A ver qué está por aquí. ¡Ay! Hola. No te encontraba. Estaba Hola, ahí en las amor. burbujas por ahí. Hola, amor. ¡Ay, qué ilusión! Hola, amorcita. ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí contigo. Me siento muy honrada, sí. Muy afortunada. Gracias por decir este sí, ¿no? Claro, ahí vamos a charlar un ratito. A charlar un Que ratito. me voy. Pues nada, estaba diciendo que creo que no necesitas presentación, pero que para mí eres una maestra y una guía y que siento devoción por ti, como ya sabes. Y, y que podría hablar de miles de temas porque eres un pozo de sabiduría pero que hay muy pocas personas con las que creo que puedo combinar la bioenergética y los chakras. Y por eso te pedí hablar de esto, porque me salió como este impulso de como traerle conciencia, presencia, la importancia del cuerpo en el proceso terapéutico y en la meditación, que muchas veces se queda con el proceso cognitivo, como que se queda relegado el cuerpo, y para mí sin cuerpo no hay nada, y también lo aprendo contigo. Y bueno, no sé, y me encantaría charlar de esto contigo. Pues es un tema hermoso, ¿no? Es un tema que es muy importante para que nos entendamos aquí encarnados en este planeta. Sí, Entonces, no, te escucho. bueno, hazme preguntas y yo te contesto, ¿no? ¿O cómo quieres que lo abordemos? Porque es muy Sí, sí, no, amplio, pensé que entonces. es súper amplio.
Primero, no sé, ¿qué opinas tú de, pues esto, del proceso terapéutico, el cuerpo? O sea, ¿cómo es para ti, ¿no? ¿Cómo lo vives? Sí, bueno, como que la humanidad ha tenido una evolución y somos, vamos a decir, una de las primeras generaciones que tiene la posibilidad de pararse y mirarse a sí mismo, porque siempre hemos estado mucho en la supervivencia, con las guerras y con un montón de cosas que no han permitido al ser humano pararse un poco y empezar a observarse y preguntarse quién soy yo y qué hago aquí dentro de este cuerpo y cómo funciona, ¿no? Entonces aprendemos cómo funciona el mundo, nos vamos a la luna, tenemos toda una serie de posibilidades de evolución científicas, pero la mirada hacia adentro es una mirada muy importante que ahora mismo veo que está sucediendo muchísimo más que nunca, ¿no? Hasta ahora el ser humano pues o ha mirado científicamente hacia afuera o hemos tenido las religiones para conectar con el espíritu, pero también es mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, ¿no? Y, y ahora mismo yo, desde que yo empecé, cuando era joven, hasta ahora veo que hay muchísima gente que tiene la posibilidad pues, de psicoanalizarse, de ir a diferentes terapias para conocerse porque todos Ujú. buscamos ser más felices, pero muchas veces la infelicidad radica en una falta de comprensión de uno mismo y del funcionamiento de uno mismo. Entonces, la primera realidad es que tenemos un cuerpo físico encarnado, que es la forma en la que la energía se manifiesta de la forma más densa. Es un cuerpo que tiene unas necesidades, que tiene que comer, que hay que cuidarlo cuando somos bebés y que tiene que desarrollar su capacidad de caminar por este planeta, alimentarse y ser autosuficiente. Una vez que eso ya está establecido, pues entonces nos encontramos con otras realidades, que es la realidad de nuestro sentir, de nuestras emociones y de cómo sentimos la vida y las cosas, ¿no? Y ahí nos encontramos también con la polaridad de sentirnos bien, sentirnos mal, de tener emociones que nos gustan, emociones que no nos gustan, y el hecho de estar atado siempre a una polaridad, que es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos, porque siempre queremos estar bien y nunca queremos observar cuando estamos mal, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a decir que la comprensión de los chakras, que es una comprensión muy antigua que radica desde hace miles y miles de años, nos da un modelo, un mapa sencillo para entender las diferentes dimensiones del ser humano, de estar encarnado, desde lo más denso, que es la materia, ¿no? Hasta lo más sutil, que vamos a decir que es el espíritu. Y entonces el modelo de los chakras es útil y luego esto casa con lo que tú quieres hablar también, que es la bioenergética, que es a través de Wilhelm Reich que empezamos a tener una comprensión de que el cuerpo, vamos a decir, de que el cuerpo no solamente tiene una psique, ¿no? Como entramos con Freud a psicoanalizarnos, ¿no? Y a ver cómo esos pensamientos los podemos organizar, porque los pensamientos nos llevan a tener una idea de quién somos, ¿no? Porque tal como tú piensas y yo pienso, pues yo tal y yo cual. Entonces, pero eso también está muy condicionado. Entonces nos hemos visto a un nivel mental, nos hemos visto a un nivel físico, el nivel mental casa, vamos a decir, con el nivel emocional, pero Ujú. todo esto está encarnado en un cuerpo físico. Y sabemos ahora mismo que el cuerpo es el reflejo de muchas de Mm. las, vamos a decir, patologías, por llamarlo de una forma, de las malinterpretaciones que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida de quién somos nosotros mismos. Entonces, pues cuando un niño, y ahora lo sabemos, cuando un niño está muy reprimido en su expresión, por ejemplo, de rabia y empieza a guardar su fuego y lo contiene en el cuerpo y entonces el cuerpo se va cargando de esa energía contenida.
o cualquier emoción. Como la palabra emoción dice energía en movimiento, ¿no? Que quiere ser expresada, y el vehículo que tenemos para expresar el espíritu, para expresar la creatividad, para expresar nuestro genio, para expresar nuestra emoción y nuestro sentir, pues el vehículo que tenemos es el cuerpo. Cuando no tenemos un entendimiento, que no lo hemos tenido, o sea, somos en parvulitos los humanos, cuando empezamos a tener un entendimiento de que el cuerpo es un vehículo del espíritu, no es que estemos separados del cuerpo y el cuerpo es malo y es lo feo, lo pecaminoso, lo que tiene necesidades, lo que te hace atarte y tener apegos, y que ha pasado con las religiones, ¿no? Entonces nos hemos separado del cuerpo para aspirar al espíritu, pero claro, hay toda una dimensión, una escalerita, ¿no? Entre lo que es lo más burdo de lo físico y lo más sutil, ¿no? Y esas dimensiones se manifiestan en el cuerpo. Y es por eso que yo trabajo mucho con el cuerpo, como tú sabes, porque es cuando estamos totalmente enraizados, o sea, hemos traído la consciencia, el espíritu, lo hemos bajado al cuerpo, nos hemos enraizado en el cuerpo y nos dejamos sentir el cuerpo desde adentro, no mirándolo desde afuera, porque esa es otra de nuestras sofisticaciones, la forma que tiene que tener el cuerpo para que nos podamos amar a nosotros mismos, a nosotras mismas. Cómo tiene que ser el cuerpo para que ¿no? seamos aceptados. En eso nos miramos, pero no nos sentimos. Y en esa desconexión hay una desconexión entre la mente. Y cuando hablo de mente, no hablo de la capacidad cerebral de pensar y de abstraernos, que es maravillosa, sino que hablo del programa que se ha instalado, de ese señor que habla dentro, ¿no? O esa señora, o esos personajes que hablan dentro, que no nos permiten sentir la realidad del ser viviente en cada momento presente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todavía hoy en día hablamos de energía, ¿no? Porque la energía de tu cuerpo, ¿y qué es energía? No, es que eso de energía, ¿qué significa? Como si no fuera totalmente obvio que este cuerpo, ¿no? Es un vehículo que necesita dormir, que necesita recargarse, que necesita expresar sus emociones. Entonces, esto es energía. La vida que anima el cuerpo es energía. Y esta energía tiene muchas expresiones. Entonces, te hablo de cada sutileza de eso, o sea, por ejemplo, de los 7 chakras, así rápidamente, porque claro, es un tema tan extenso. ¿O tienes alguna pregunta concreta con esto? No, si quieres, o sea, a mí me parece como súper interesante, claro, yo que vengo de la bioenergética, como todo esto que dices, ¿no? De que cómo hemos estado en un proceso mental, en un programa y hemos dejado de sentir lo que somos, y sin eso no sé quién soy, ¿no? No puedo llegar a esa conciencia o a esa espiritualidad sin estar en mi cuerpo, y me parecía como súper interesante cuando empecé contigo, ¿no? Como, wow, cómo casa la bioenergética, los bloqueos de la bioenergética que se ven en las diferentes partes del cuerpo con los chakras, ¿no? O sea, para mí ha sido muy revelador. O sea, me acuerdo de una meditación que hicimos contigo que era desde dónde estoy actuando, ¿no? Desde dónde acciono. O sea, si voy desde un chakra, desde otro, desde dónde me relaciono. Y claro, para mí es como, wow, o sea, cómo casa todo, cómo... Entonces, sí, si quieres podemos como empezar por cada chakra e ir mencionando pues lo que a ti te surja o los bloqueos que puede haber en cada uno y cómo se manifiesta. Sí, mira, desde la bioenergética me parece maravilloso, o sea, cómo Wilhelm Reich y luego Alexander Lowen trajeron la dimensión de la energía, que el Tantra lo trajo hace miles de años desde otro lugar, pero desde la observación de la energía en el cuerpo, de
dependiendo de nuestras vivencias y nuestras experiencias. Y entonces en bioenergética vemos muy claramente, ¿no?, los lugares que se estanca, por ejemplo, la garganta, que es un lugar de expresión, ¿no?, de anhelo, expresión de tu creatividad, expresión de tus emociones, hasta de tu sexualidad, ¿no?, de todo lo oral y el tal. Entonces, la garganta, aquí muchas veces se nos para la energía, o se nos para aquí en el tercer ojo cuando nos tenemos que concentrar mucho en algo, o estamos todo el rato concentrados en la voz interior que nos está juzgando, ese juez interior, y entonces toda nuestra capacidad de amplitud, ¿no?, se queda aquí toda estancada alrededor de los ojos y de este segmento. O, por ejemplo, en el corazón, ¿no?, cuando tenemos dolor de corazón o sentimos abandono o alguien nos ha insultado o lo que sea que pase, como un niño va cerrando los hombros y va recogiendo el corazón y se arma la armadura atrás en la chepita, ¿no?, y nos vamos cerrando y acorazando, y este es otro segmento. Y luego el tercer chakra, que es la forma de... es la boca del estómago, el diafragma, que también ahí es donde nace la respiración, la individuación, el yo soy diferente, yo soy yo, y yo tengo un poder personal que es el poder de estar aquí, ¿no? Una vez que has desarrollado tu capacidad de caminar solo y de comer solo y de vivir en el mundo, etcétera, etcétera, pues aquí el tercer chakra, que es el más ahora mismo el más contenido durante siglos y siglos, que es cuando siempre te sientes o inferior, ¿sí?, o necesitas sentirte superior para no sentirte inferior, o prefieres sentirte inferior porque si te sientes superior ya no puedes sostenerte. Bueno, pues es esa dualidad otra vez. Entonces el tercer chakra se cierra, tenemos problemas digestivos, problemas de asertividad, problemas de decir que no, problemas de hacer el trabajo que realmente nos gusta por miedo a, ¿no?, a lo que digan los demás. Entonces, este es otro segmento donde se estanca la energía. Seguimos bajando, vamos a la barriguita, que es donde está nuestra capacidad de ternura, de acogida, de fluir con la vida, de ser fluido. Entonces, muchas veces se estanca o por... y ahora te cuento cómo va esto desde los chakras. Se estanca o por exceso, siempre, ¿no? Desde los chakras lo miramos. La energía se estanca o por exceso, ¿sí?, o por falta, ¿vale? Sí, por exceso, exactamente. Y de ahí ya nos vamos al primer chakra, que es la sexualidad pura y dura, o sea, la supervivencia biológica, que es lo más inconsciente, porque, bueno, pues es lo que compartimos con los mamíferos y con los animales y las plantas, y es simplemente la energía para sobrevivir y también para estar de pie, o sea, sobre la tierra, enraizarnos. Entonces, en bioenergética esto lo trabajáis, y se trabaja de una forma muy bonita. Hay un montón de ejercicios para encontrar, vamos a decir, la coraza muscular dentro de la cual se ha estancado la emoción o el exceso o el deceso o la falta de, ¿no? Y cómo entramos ahí a través de ejercicios, traemos la respiración ahí y poquito a poco se va liberando a través de la vibración, ¿no? Se va liberando la energía contenida, y eso es un proceso. Y con esa liberación de la energía contenida se liberan las emociones estancadas, se liberan las creencias que no nos permiten realmente fluir con la vida y ocupar el cuerpo con todo su esplendor. Y entonces te das cuenta que cuando empieza a fluir otra vez la energía, en un estado, cuando el cuerpo está en un estado donde la energía fluye libremente y al mismo tiempo hay una contención, o sea, hay una consciencia que lo acoge, eso es lo que podemos llamar felicidad o éxtasis, ¿sí? Entonces, muchas veces buscamos la felicidad fuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te ha faltado mucho cariño de tu mamá, estás buscando eso fuera, cuando en realidad ya no es hora de buscarlo fuera, sino que es hora de ir dentro,
¿no? Y entrar y darte cuenta dónde está la falta de, y entrar en esa falta de, y recargar ese lugar, ¿no? Recargarlo de otras maneras, ¿no? Bueno, pues con todos los ejercicios y todas las posibilidades y conocimientos que ahora tenemos para tomar responsabilidad de eso. Los chakras, que son igual que los segmentos en bioenergética, hablamos de que son la forma en la que se manifiesta la energía vital, ¿sí? Ya no solamente, no a nivel físico, o sea, la densidad física, sino a nivel puramente energético. Y como te he dicho antes, hablamos de vórtex de energía que se mueven alrededor de un vacío interno, y estos vórtex de energía tienen tienen o sea, trabajan juntos, ¿sí? Es como una espiral que trabaja conjunta. Entonces, cuando la energía está estancada en uno de esos lugares, naturalmente afecta a toda la fluidez del cuerpo entero. Si es por exceso, tenemos que trabajar el exceso, y si es por falta de, tenemos que trabajar la falta de. Y esto así muy resumido, ¿no? Resumidas cuentas, es donde la bioenergética se encuentra, o sea, es totalmente, es una herramienta maravillosa, igual que los chakras, para observar dónde se estanca la energía y para acompañarse a uno mismo o a los demás a que ese fluir se vuelva a restablecer, ¿no? Sí. Mm. Sí, total. O sea, yo siento que la bioenergética para mí fue como un desbloquear todos esos segmentos, y para mí el tantra ha sido como una expansión, ¿no? O sea, como ir equilibrando quizá ese exceso y ese efecto, y una expansión de mi energía de otra manera. Sí, yo siempre digo que la bioenergética para mí sería lo masculino y el tantra lo femenino. O sea, como que hay o sea, hay una diferencia para mí, pero que lo siento súper complementario, ¿no? Y esto que dices de los segmentos con cada chakra, como desde la bioenergética, cuando abordas, siempre es el arraigo lo primero, pero claro, cuando te vas a los chakras es el arraigo porque es el primer chakra. Sí. O sea, no sé cómo, o sea, si quieres igual podemos subir por cada chakra. Bueno, Como, lo que tú dices de la bioenergética siendo más la forma masculina, pero yo creo que es más la forma de abordarlo, no necesariamente bueno, tiene que ser así, porque la bioenergética trata de la energía. En Tantra tú sabes que hablamos de la energía como la manifestación femenina del universo, que es la manifestación siempre cambiante de la vida. Yo creo que lo que pasó es que se tuvo que institucionalizar mucho la bioenergética para que fuera, vamos a decir, acogida en los espacios académicos, universitarios, donde había entrado el psicoanálisis. Y entonces cuando Wilhelm Reich, que fue o sea, fue muy, muy rompedor, ¿no? Y Alexander Lowen trajeron la bioenergética, al principio parecía que eran unos señores locos, sí, que estaban ahí hablando de energías y del órgano y de todo esto. Y entonces se tuvo que mentalizar, o sea, mentalizar, digo, de volver muy mental y muy estructural, y entonces pues se casó con los tipos, pues el oral, el esquizoide, bueno, todos estos nombres, ¿no? Y entonces se creó una estructura, a lo mejor dentro de la cual tú te sientes más, ¿no? sí. La forma en la que yo aprendí bioenergética, que era un poco diferente, porque era toda esta gente que venía de Salem, ¿no? Y venían a Pune, al ashram de Osho, y ahí se casó el Tantra con la bioenergética, porque en realidad es el mismo principio, y lo aprendimos de una forma bastante libre. Fue años después, cuando yo vine aquí, que volví a hacer un training largo de bioenergética, y ahí vi, sí, es que aquí tratan la bioenergética de esta manera, y nosotros la tratamos de una forma, sí, más
no sé, un poco más, como con más juego, más liviana, más de entendimiento, ¿no? No tan, sí, no tan académico, vamos a decir, sí, no tan estructural. Porque también mm, el liberar la energía en el ser humano, naturalmente que es terapéutico, pero desde el lado en el que nosotros lo abordamos, que tú lo estás viendo, no es tanto como de mejorar a un ser humano o como a través de la terapia porque tiene patologías muy grandes y entonces las vamos a tratar de una forma así muy concisa, sino que es un ser humano, cualquier ser humano, ¿sí? Puede mirar su energía y liberarla y comprenderse a sí mismo, y el propósito es más ese, ¿no? Que el propósito de la Mejorarnos. terapia, que es muy necesario en algún momento y para nosotros lo vivimos de una forma un poquito más fluida o más lúdica o no sé cómo llamarlo, ¿eh? Sin desestimar nada, porque cada cosa tendrá su función, ¿no? Ujú. Hmm. Entonces, el estudio de los chakras es tan preciso y tan conciso como el estudio de los segmentos en la bioenergética. Eh, sí, solamente que yo creo que el lenguaje que se utiliza es un poco diferente. Sí. Sí, es interesante esto que dices, ¿no? Porque sí, es verdad, es como más académico, cómo se estructura los caracteres, que después, o sea, está representado por los chakras también, ¿no? Cómo cada carácter tiene una deficiencia o un exceso de un chakra o no de otro. O sea, es como, para mí fue wow, o sea, ¿cómo puedo ver esto desde diferentes ángulos? Mm. Sí, pero claro, o sea, es un lenguaje o una manera de hacerlo. Sí, es visto más desde el hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Ten en cuenta que, pues yo qué sé, supongo que la sociedad en este momento, hace 5.000 años, no era tan de hemisferio izquierdo como la nuestra, que todo lo tenemos que estructurar y academizar Claro. de una manera muy determinada, ¿no? Que a veces algo que es para liberarte te estructura, ¿no? O te crea unas cajas dentro de las cuales luego también necesitas salirte, porque la energía en su libre fluir ya no, sí, ya no se puede meter en cajas. Sí que se puede No. conducir con la conciencia, pero no dirigir tan estructuradamente. Y así, o sea, si empezamos como a mirar los chakras, ¿cuáles dirías que son los bloqueos de cada chakra? Sí, fíjate, el primer chakra, que es el chakra que tiene que ver con darse cuenta de que uno está encarnado, ¿sí? Yo siempre me lo imagino, imagínate pues un bebé que no tiene una mente, no tiene conceptos, no tiene ideas, ¿no? Y fíjate como el masaje que hicimos el otro día, que está diseñado como el Mm. Shantala, está diseñado para que un niño cuando nazca, primero hay que mostrarle a esa conciencia que acaba de aterrizar en un cuerpo, hay que mostrarle amorosamente, mira, esta es tu forma. ¿Sí? Y entonces es acariciar ese cuerpo, tocar la piel, despertar y decir, mira, este es tu piececito, mira, y aquí hay un dedo, y aquí hay otro, y aquí hay otro, y es como entrar ahí en ese masaje para que ese ser, ¿no? Ese espíritu, por llamarlo de alguna manera, diga, ah, mira, este es mi coche, esta es la puerta, por aquí, por aquí no sé qué, y entonces empiezas a entenderlo y eso se hace a través del tacto, ¿no? De Mm. la forma física. Cuando una persona, y esto ha pasado mucho en nuestra sociedad, que es menos física, menos de contacto, ¿no? Y más mental, Mm. pues un niño nace y lo separan de la mamá y entonces pues ya le hacen todo tipo de cosas para que esté sano aparentemente. Su primera percepción del cuerpo es como un poco desagradable, es como que si eso fuera un elemento externo a lo que él puede estar observando. Y entonces muchas veces nos cuesta encarnarnos, ¿sí?
nos cuesta tener una relación sana con el pipi, con la caca, con el caernos, con el meternos todo en la boca, ¿sí? En cuanto más civilizados aparentemente somos, más alejados estamos de tener una conciencia de que tenemos un cuerpo, que es un vehículo y que funciona de esta manera y que yo no soy el cuerpo, vamos a decir, pero estoy aquí adentro, ¿sí? Y lo acojo con todo lo que es, con su forma. Y puedo aprender a gatear, a tocar, a chupar, a oler, a ver si me caigo, me quemo, ¿sí? Y entonces ese sería el primer chakra, ¿no? Exceso de primer chakra es alguien que está totalmente identificado con su cuerpo, ¿sí? Y con la supervivencia y no tiene ninguna noción de que es más que el cuerpo, ¿sí? Vamos a decir. Una Y que además persona... son cuerpos muy pesados, ¿no? O sea, como que... Exacto. Sí, sí. Exactamente, muy pesados, sí, una forma de cuerpo muy pesado y no te elevas, ¿no? No te elevas, es esto que decíamos con la respiración, que cuando inhalas el cuerpo se vuelve más ingrávido, cuando exhalas se vuelve más pesado, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, un gorila, ¿sí? Está mucho más identificado con su cuerpo físico, ¿no? Y no tiene tanto la conciencia de poder, yo qué sé, ser un espíritu, digo, como un ejemplo. O una persona que hay falta de cuerpo es alguien que es como muy incorpóreo, que se mira mucho al espejo pero no acaba de gustarse, que habla de su cuerpo como si fuera el coche del vecino, sí, que dice, ah, no, por ejemplo, no, que no tiene conocimiento de lo que es saludable o no para él, sí, que le pueden decir hay peligro y ni siquiera, porque el cuerpo sabe si hay peligro o no, ¿sí? Entonces es muy mental y no confía en su instinto natural, vamos a decir, ¿no? Por ponerte ejemplos como muy sencillos, ¿no? El segundo chakra es quiero gozar de la vida, ¿no? Y entonces me pongo hasta el pico, ¿no? Me tomo, no sé, dos botellas de vino, o me como un cerdo, o busco la sensualidad de todo lo que me da gozo y tal y cual y todo el rato, y entonces también me vuelvo pesado, o sea, no puedo fluir con la vida, que siempre es una polaridad, ¿no? Siempre tengo que tomar y soltar, tomar y soltar. O ahora mi mamá me quiere y ahora se tiene que retirar. Ahora sí, entonces poder fluir con la vida es poder no estancarse y no apegarse solamente a un lado de la vida, ¿no? O a los cambios. Por ejemplo, a alguien que si le dices que se tiene que mudar, bueno, sí, no. ¿No? Entonces, es alguien que se estanca con el gozo, por ejemplo, o se estanca con un lado de la vida y no permite que todos los lados de la vida vayan entrando. Falta de es alguien que tiene mucho miedo a gozar de la vida, ¿sí? Que es absolutamente austero, que cualquier cosa que se salga de lo que es súper, ¿sí? Pues es una persona que tiene poquito gozo en la vida. En vez de tirarse ahí a la piscina, ¿no? Sí, es como que no, como que se restringe mucho en eso. No se da permiso al gozo. Por ejemplo, muchas veces las religiones con esto del pecado y tal y cual, pues que fueron personas muy austeras, todo lo que era celebrar era pecado, todo lo que era el gozo sexual era pecado, solamente se podía hacer sexo para reproducirse, porque eso era algo que tenía que pasar biológicamente para que la especie continuara, pero no se podía gozar, ¿sí? Pues es el otro lado del segundo chakra, ¿no? El tercer chakra... y también
También en la deficiencia del segundo chakra, también sería una persona que se apega mucho a otra, ¿no? O sea, que busca, o sea, que hay una falta de apego, o sea, el apego también está en el segundo chakra, en las relaciones. Sí, bueno, de hecho, todo tipo de apego, sí, o bien por exceso o bien por falta, puede ser apego a siempre estar gozando, que nunca es suficiente, ¿vale? O apego a lo contrario, ¿no? Pero en realidad el apego es la deficiencia del segundo chakra siempre, tanto por exceso como por falta. Porque apego significa no dejo que la vida fluya, no quiero que fluya, quiero que siempre sea como a mí me gusta o donde yo me siento segura, ¿sí? Uh-huh. Sí. Porque el fluir, o sea, esta dimensión en la que estamos siempre está atada a la polaridad. Y si nos queremos enganchar a un lado de la polaridad y no dejamos que fluya al otro, ¿sí? Entonces ya estamos parando el flujo de energía en el segundo chakra. Mm. Sí, claro que es el apego a que no cambie nada, a que todo esté bien, a que todo esté seguro, a que nada cambie. Entonces, claro, ese apego, sí, dime. No, no, iba a decir como el apego mamífero, ¿no? De me agarro a otra persona o Claro, me viene claro. algo así también. Claro, por eso también muchas veces como con la energía sexual, y esto pasa en las relaciones, porque el segundo chakra pues es todo lo que tiene que ver con las relaciones. Es que si de repente yo me encuentro con una persona con la que tengo un encuentro íntimo muy gustoso y estoy ahí, pues yo quiero que eso siga y siga y siga y no se pare nunca y entonces empiezo a controlar y no quiero que esto se vaya y entonces ahí empieza toda la codependencia de la que sabemos, ¿no? Y celos y tal, ¿no? Y cuando eres un bebé, cuando nace tu hermanito, pues el apego a mamá, porque tanto, sí. Y entonces aparecen todas esas emociones que tienen que ver con que, bueno, pues todo lo bueno, pues se acaba y luego vendrá otra cosa. Y a lo mejor no se acaba para siempre, pero se acaba un ratito, ¿no? Y entonces todo lo que se une se tiene que separar para después volver a unirse. Pero hay veces que queremos unirnos y ya no, que es una forma de amor, ¿no? Pero mamíferas, sí. Y ya no nos queremos separar nunca más, pero claro, ahí se estanca la energía. Ahí se estanca, porque no puedes ser gozosa siempre, no puedo estar siempre apegada a ti, ¿no? Esas son Claro. las relaciones que de repente entran en codependencia y hacen todo para proteger que en ningún momento se sienta carencia de, ¿no? O al revés, tienes miedo a pegarte, pero en realidad siempre es por lo mismo, tienes miedo a pegarte, entonces siempre eres independiente y no te subes al tercer chakra, yo soy independiente, no quiero que nadie... ¿Por qué? Por el miedo a que te agarre alguien, no te suelte, ¿sí? Y no te puedas separar. Pero, sí, entonces ahí está el otro miedo, aunque siempre todos queremos que la vida sea tan armoniosa, que comprenda que ahora quiero que me abracen y ahora quiero que me suelten, y ahora quiero que me abracen y ahora quiero que me suelten. Pero claro, eso no siempre sucede en el ritmo que yo lo necesito, ¿no? Sucede como sucede y soy yo la que estoy flotando en el río de la vida y me tengo que dejar llevar. Y ahora vamos por aquí, ahora vamos por acá, ¿no? Y para eso desarrollo el tercer chakra. El tercer chakra me permite estar en mí mismo, ya empezar a darme cuenta que la vida es así, que hay momentos para arriba y para abajo, que el río de la vida a veces es muy caudaloso y fluye muchísimo, otras veces se para, etcétera, etcétera, y que yo tengo la capacidad, ¿sí?, de ser yo mismo, ¿sí?, y de siendo yo mismo fluir con la vida y observar esta dualidad que va ocurriendo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces desarrollamos el tercer chakra como estrategia para conseguir lo que yo quiero en el segundo y en el primer chakra, ¿vale? Y entonces uso
o aprendo estrategias de poder para que mamá siempre me mire o para que papá me dé lo que yo quiero y luego mi novio y luego quien sea y luego la vida misma. Entonces me pongo por encima, ¿sí? O me pongo por debajo, que es en codependencia lo que llamamos las compensaciones. Todo aquello que me hace salirme de quién soy yo verdaderamente para manipularme a mí o a mi entorno, ¿sí? Para conseguir lo que yo quiero y no ponerme en contacto con las emociones dolorosas que a veces se producen con el desapego, ¿no? O con el exceso de apego. Y entonces el tercer chakra, que es donde está la humanidad todavía pegada, ¿sí? Es pues una serie de niños que luego en el colegio son los que hacen bullying a todos los demás niños, ¿vale? Porque así ellos siempre tienen el poder de todos los juguetes, vamos a decir, ¿sí? Y esto lo podemos traducir a la política o a lo que tú A quieras. todo. A todo, ¿no? Es cómo consigo yo lo que quiero, ¿sí? Y claro, nos creemos que eso es poder, pero eso no es poder. El poder es realmente saber que pase lo que pase en la vida, yo siendo quien soy, lo voy a poder sostener y lo voy a poder transformar y subir al corazón. ¿Sí? Entonces es Eso por sí, eso, eso es claro, precioso, Asti, ¿no? Es como la confianza de que yo puedo transformar cualquier cosa. exacto, exacto. Que cuando me siento, pues no sé, esto muchas veces se desarrolla entre hermanos, ¿no? O en la infancia, de que mamá le ha mirado más a uno, le ha dado un beso más, yo lo veo ahora con mis nietos, ¿no? Entonces es como que tienes que medir el colacao para que no haya un poquito más, porque eso ya es interpretado que mamá o la abuela te quiere más porque le ha dado un poquito más, o bueno, pero es pequeño y tal y cual. Entonces viene esa sensación de todo el rato mirando afuera, ¿no? De a ver qué valor tengo yo, ¿no? El valor me lo dan los de afuera. Y dependiendo de mi valor, yo consigo cositas, ¿no? Que yo necesito en el segundo chakra, que es mi apego o mi desapego, ¿vale? Y entonces, claro, eso se desarrolla ahí y muchas veces nos volvemos adultos y no nos hemos dado cuenta que hemos desarrollado una serie de estrategias en base a algo que estaba pasando en nuestra infancia, es de niños, es de mamíferos. O sea, yo he tenido, mi perra era súper celosa, por ejemplo, yo estaba observando a los animales y digo, claro, pero si es que estas cosas le pasan a los animales, ¿sí? Y también. Y entonces, pues, dándote cuenta cómo a veces la vida te da y te quita, ¿no? Y que no por eso tú eres más o menos valioso, ¿sí? Confiar en que lo que te viene en el momento, tú puedes estar con ello, ¿sí? Que no te tienes que comparar con nadie ni juzgar, sino que simplemente con estar presente, y esto es lo que llamamos el amor a uno mismo, ¿no? Es darte cuenta que tú eres valioso, pase lo que pase, aunque te insulte alguien, eres valioso, pues en realidad es la otra persona que se le ha ido de mano. Pero claro, cuando eres un niño eres muy delicado y esas cosas, bueno, cuando eres un niño, cuando eres un adulto, tú bien lo sabes, ¿no? A Sí. veces, ¿no? Lo que pasa, me ha mirado bien, me ha mirado mal, me va a regañar, me va a decir que soy buen alumno, ¿no? Y todas las cosas que hacemos para recibir esa aprobación que es tan, no sé, es que, mira, me enternezco, porque es que somos tan tiernos Sí. y tan así, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta de nuestra magnificencia, de que tal y como somos, somos preciosos, cada uno de nosotros, ¿no? Y que cuando entramos ahí en ese lugar donde el tercer chakra empieza a ser ecuánime, ¿sí? Y no nos vamos tanto de un lado al otro, sino que no por cualquier cosa que pase fuera nosotros nos retiramos el amor a nosotros mismos, ni la conciencia, ni la presencia, ¿sí? Entonces empezamos a atisbar el corazón, ¿vale? Y en el corazón ya te das cuenta que tú como individuo eres parte de un gran todo
y que todos, sí, todos, pues de ahí viene toda esta cosa, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos somos parte de un todo, aunque seamos profundamente individuales y diferentes, cada uno en sí mismo, somos todos pequeñitas piezas de un gran y magnífico puzzle. Es como le digo a mis nietos siempre, a ver, esto no se trata de quién gana, sino que somos un equipo. A ver si... ¿No? Pues la vida es así, no se trata realmente de quién gana, se trata de que somos un equipo. Y somos un equipo para... Sí, dime, Perdona, dime. ¿no? Y que uno tiene su lugar, o sea, que no le quita el lugar a otro, o sea, que es único y exclusivo de cada uno. Exacto. Pero cuando está descompensado el tercer chakra, sí que nos quitamos el sitio, porque yo, en vez de ocupar mi sitio, me quiero poner en el tuyo. Entonces yo me pongo en el tuyo y entonces tú ya empiezas a luchar y te pones en el de otro. Y así estamos la humanidad, cada uno en el sitio de otro o queriendo ocupar el sitio de otro, compitiendo, juzgando, y eso crea un nivel mental, ¿no? Porque el tercer chakra que no funciona bien crea unos pensamientos, porque cada funcionamiento crea unos pensamientos que a su vez retroalimentan la patología de ahí, o sea, es todo el rato, ¿no? Y entonces en el tercer chakra se crea todo el rato lo que llamamos el juez interior, o sea, el juicio y la comparación, el juicio y la comparación. Y vivimos en ese dolor, porque vivimos en ese dolor, la humanidad, sí. En realidad es solamente un proceso de aprendizaje, ¿no? Que como las emociones a veces son tan intensas, nos perdemos ahí una y otra vez. Una vez que se despierta el corazón, sí, y te estoy hablando de esto como si fueran pasitos, ¿vale? Pero en realidad está operando todo al mismo tiempo, ¿sí? Pero sí que es verdad que cuando estás en paz en uno de estos niveles o segmentos, el otro también recibe la energía de la tierra y recibe la energía del cielo, que es en donde estamos ensandwichados como batería, por llamarlo de alguna manera. Entonces se abre el corazón, al abrirse el corazón automáticamente se abre más la garganta, ¿sí? O al revés, primero abrimos la garganta y eso nos permite que el corazón se exprese. Claro, depende de cada persona, hay que abrir una cosa o la otra primero. Y entonces ya empezamos a expresarnos, es menos densa la energía, es éter, porque no te he hablado de los niveles de densidad, que esto es muy bonito porque Nassim Haramein, que es un físico cuántico, el otro día estuve escuchando, tiene muchísima terminología que si no eres físico no la entiendes, pero así como en resumidas cuentas es eso, es el espíritu, que es lo menos denso, es la conciencia, no se toca, no huele, no es nada, ¿sí? Pero va bajando de densidad, ¿no? Y entonces aquí es éter, en el corazón es el aire que nos une a todos. En el tercer chakra es el fuego, que es el fuego individual que impulsa tu vida y tu fuerza de voluntad para ser tú mismo. En el segundo chakra es la densidad del agua y en el primer chakra es la densidad de la materia, ¿no? Que es lo más tangible y lo más burdo. Pero en realidad es todo uno, ¿no? Las diferentes manifestaciones. Y luego se abre la garganta, que íbamos por la garganta, y al mismo tiempo hay la percepción de los pensamientos, hay una capacidad en la que te separas de todas estas cosas que te pasan, ¿no? Como las que acabamos de explicar ahora mismo, y empiezas a ser no los pensamientos proyectados sobre la pantalla, la neocorteza, sino empiezas a darte cuenta que tú eres la luz que ilumina todo eso y te das cuenta, mira, es que ahora mismo me está atacando los pensamientos que tienen que ver con el segundo chakra porque, no sé, mi novio no me ha llamado, ¿vale? Entonces, ¡pum!,
¿qué pasa? Que la mente, ¿no? está teniendo ese tipo de pensamientos. O, uy, no llego a final de mes, o no he tenido el éxito con mi trabajo que yo pensaba y voy corto. Entonces, ¿qué pasa? Los pensamientos del primer chakra te empiezan a golpear ahí. Pero tú ya no te identificas tanto con el contenido, sino que, y esto llamamos meditación, te empiezas a identificar más con la glándula pituitaria, con el vórtex central, ¿sí? Con la luz central que ilumina la película que está aconteciendo a través de este personajito que eres tú, ¿sí? Que cada día es un capitulito. Claro, y en esa identificación paulatina, pues ya lo miras todo con una distancia que te permite ser un poco más científico contigo mismo y amoroso y decir, uy, ahora tengo un ataque de soledad, ¿vale? Y ya no dices, ay, es que yo estoy solo y siempre estaré solo porque mi mamá me dejó y mi papá tal, y entonces ya toda tú te conviertes en esa soledad, por ejemplo, y ¿sabes? No hay una claridad que vea, mira, uff, ahora pasa eso, porque mañana pasará otra cosa. ¿Mm? Claro. Y claro, así es. Y desde ese lugar interno, pues ya empiezas a darte cuenta de que eres el espíritu que lo habita todo y que ese espíritu que lo habita todo habita esta forma de tu cuerpo, habita ese árbol que tengo ahí delante, habita a todas las personas y empiezas a darte cuenta que realmente, sí, eres todo, ¿sí? Y claro, esto no puede ser un concepto, esto... No. Cuando la energía empieza a fluir, ¿sí? Y hay libertad y uno se ha dado cuenta y hay una distancia, empiezas a conocerte como esa totalidad que solemos llamar Dios o en realidad es innombrable, pero porque eso solo puede ser una experiencia y ahí ya no se puede nombrar porque las palabras están atadas a la dualidad, que es cuando entra en este habitáculo está atado a la dualidad. Pero antes de entrar en el habitáculo no hay tiempo, no hay espacio, porque el tiempo y el espacio, las medidas y las dimensiones en las que estamos acostumbrados a vivir son necesarias, igual que es necesario que un arquitecto haga la estructura para un edificio y las tuberías y todas esas cosas. Pero tú no eres eso, tú no eres eso. Tú no eres ni tus emociones ni tus pensamientos, es un vórtice. Por eso muchas veces digo, entrad en el tubo central, ¿sí? Antes de la manifestación, donde solamente hay consciencia. Y ese darse cuenta no tiene forma, y no tiene densidad, y no tiene movimiento, ya no está atado al vórtex, vamos a decir. Esto es más difícil de explicar. No, o sea, yo te entiendo, o sea, y a la vez, o sea, yo siento que estás ahí y eres consciente de todo lo que pasa, ¿no? De lo que pasa en tu cuerpo, de lo que pasa en tus emociones, de lo que pasa, o sea, como que estás ahí, pero hay una claridad, ¿no? De lo que sucede. No es una disociación, porque No, yo lo que veo muchas veces es que hay procesos meditativos que incluso yo he pasado por ahí, ¿no? Que es como, voy a eso, pero me disocio del cuerpo, ¿no? Y creo que esto es como, no, o sea, es parte de esto. sí, fíjate que y esto es muy bonito porque en bioenergética, en muchos ejercicios de bioenergética, como la mariposa, donde vibras, y si estás ahí tus 45 minutos, una hora y tal, y empieza a vibrar todo, todas las células en el cuerpo, empieza a vibrar y uno sigue en conciencia respirando y empieza a suceder que la respiración deja de acontecer, pero no porque tú contengas la respiración, sino porque todo el cuerpo respira, ya no es una actividad aislada y empiezas a sentirte como
esa expansión, muchas veces después de una respiración así, diciendo, es que me sentía como en la gloria o expandido o en unidad o en eso. Pues eso es lo que uno es, ¿sí? No, eso es lo que uno es. Y eso acontece cuando hay plena presencia y la energía empieza a liberar y a fluir por todo el cuerpo de tal manera que hasta el cuerpo mismo ya no se siente como un objeto separado, sino que se siente como vibración, ¿vale? Que es lo que los tántricos llamaban spanda, se expande hacia el universo, hasta el cuerpo mismo y se convierte uno con todo. Y eso es vibracional, o no sé cómo llamarlo. Sí. Sí, sí, o sea, yo también lo vivo como vibración, ¿no? Como sentir esa vibración en todas las partes de mi cuerpo. Es como que todas las células están haciendo un movimiento y que no es algo separado, ¿no? Que puedo sentir esa conciencia con todo eso. Y claro, Sí. solamente sentir un atisbo de eso, ¿sí? Antes de que la mente vuelva y diga, ay, mira lo que me está pasando, ¿sí? Como si le estuviera pasando a ella. Pero antes de que la mente, en esos atisbos son profundamente sanadores, porque en el momento que empieza la conciencia a reconocerse a sí misma como eso, empieza a tomar distancia de los pequeños problemas, ¿sí? Vamos a decir, Mm. de las pequeñas necesidades, carencias, eh, hábitos energéticos que nos bajonean. Y claro, aquí ya empezamos a tener que mirarnos dentro de una sociedad y ver cuáles son los hábitos que constantemente nos inculcan o nos inculcamos para que ese estado de expansión y conciencia no suceda. Sí, Sí. total. Porque es como que la sociedad y la educación está para que tú no sientas esa expansión, ¿no? Para que no desarrolles todo tu potencial. Claro, porque imagínate una humanidad donde todo el mundo se conoce a sí mismo como Dios o como ese ser. Entonces ya nadie se puede poner por encima, por debajo de ti. Porque es que Mm. entre tú y Dios no hay nadie, ¿no? Entonces, cualquier otro concepto, cualquier otra ley, es absurda porque es más pequeñita. Y en ese estado, nadie tiene ganas de hacer daño a nadie, porque nadie se compara con nadie y porque si yo te hago daño a ti es como si me cortara yo un dedo del pie. Y esto no es un concepto como lo dijo Cristo, que el pobre hombre seguro que lo dijo porque estaría diciendo más o menos, pero no. Entonces es ama al prójimo como te amas a ti mismo, pero claro, es que ¿quién se ama a sí mismo? ¿Quién se ha conocido a sí mismo como Dios? ¿No? Sí. No, esto de quién soy yo. Sí. Sí, Así es ¿no? la hora. Yo no sé si quieres compartir algo más o si quieres decir algo. Pues yo creo Mm. que ya hemos dicho mucho, ¿no? ¿Tú tienes alguna pregunta más o algo que quieras? No. No, yo agradecerte, o sea, que para mí siempre, bueno, que la manera en que lo explicas, la manera en que los pones, me parece súper clara, o sea, como que siento mucho agradecimiento y amor, ya sabes. Sí, amorcita, y también gracias a ti, porque es un tema muy bonito, porque por una vez hablamos de tantra y energía y no estamos siempre con que si el sexo por aquí, que si el sexo por allá, que es muy importante. Yo sé que es muy importante, pero claro, es una dimensión mucho más amplia, ¿no? Y es bonito hablarlo desde otro lugar. Gracias, amor. Sí, Mm, sí, sí. mm. Pues nada, que muchísimas gracias y que nos vemos pronto. Te Nos mando vemos una chica pronto. muy fuerte. Y yo a Sí. ti. Chao, Te amorcita. amo. Chao, chao.